Bienvenidos a un nuevo evento de tu canal para entender los conceptos básicos de varias áreas de la ingeniería química. El segmento que estás a punto de ver se refiere a varias aplicaciones y ejemplos vinculadas a fluidodinámica de procesos o mecánica de fluidos. Vamos a comenzar describiendo la situación, haciendo un dibujo esquemático y definiendo las variables. Tenemos un tanque de área constante, aquí mostrado paralelepípedo, pero bien podría ser cilíndrico. Designamos con el índice 0 las características del flujo de entrada, con el índice 1 las características del flujo en la superficie libre y con el índice 2 las características del flujo de salida. A diferencia de la forma típica en que este problema está resuelto en la mayoría de los libros de mecánica de fluidos, con las presiones 1 y 2 iguales e iguales a la presión atmosférica, vamos a permitir que estas dos presiones sean distintas y distintas a la presión barométrica, que es un caso más común en ingeniería de procesos. Dejemos que el caudal de entrada, si existe, sea constante, pero el caudal de salida estará influenciado por la diferencia de cota entre la superficie libre y la descarga, llamado H. En otras palabras, V2 es función de H. La ecuación de continuidad en estado no estacionario nos indica que la acumulación de masa dentro del volumen de control es la entrada neta de fluido, es decir, la suma de todo lo que entra, menos la suma de todo lo que sale. Pero hay una sola entrada y una sola salida. Esto conduce a una expresión donde la variación de volumen dentro del volumen de control se asocia a la diferencia entre el caudal que entra y el caudal que sale. No es obligatorio aceptar que la densidad de entrada sea igual a la de salida, pero sí es usual aceptar que el tanque está bien agitado y que la densidad dentro del tanque es la misma que la de salida. En este momento, es imprescindible encontrar una relación entre la velocidad en la descarga y la altura h, o diferencia de cotas entre la superficie libre y la descarga. Usualmente, los manuales de mecánica de fluidos hacen uso de la conocida ecuación de Torricelli. Nosotros haremos un balance de energía mecánica entre el punto 1 y el punto 2, asumiendo que las pérdidas de cabezal por fricción son despreciables, pero aceptando que la presión 1 es distinta a la presión 2. Asimismo, es obvio que el cabezal de la bomba es 0 y la velocidad en 1 es mucho menor que la velocidad en 2. Vamos a incorporar también que la carga hidrostática está definida como la suma del cabezal de presión más el cabezal de elevación o cota, lo que hace que la diferencia de cargas hidrostáticas sea la suma de la diferencia de presión más la diferencia de altura. Como resultado del balance de energía mecánica, se obtiene una relación entre la velocidad en la descarga y la diferencia de carga hidrostática, que depende tanto de la diferencia de presión como de la diferencia de cotas. Si la diferencia de presión es 0, esta expresión se reduce a la ecuación de Torricelli. Si ahora se impone la condición de que el área del tanque no depende de la profundidad y que la densidad es constante, se obtiene una ecuación diferencial de primer orden que puede ser reordenada para ser resuelta por separación de variables. Los valores de las tres constantes reflejan claramente el efecto de, por una parte, el flujo de entrada, en K1, de la relación de área de la descarga a área del tanque, en K2, y de la diferencia de presión entre el espacio sobre la superficie libre y la descarga, en K3. Si no hay caudal de entrada y la diferencia de presión es 0, la ecuación se reduce a la descarga de un tanque abierto a la atmósfera, usando la ecuación de Torricelli. La integración se hace desde la condición inicial, donde la altura tiene un valor inicial conocido, hasta la altura final en el tiempo t. Esta ecuación diferencial tiene una solución analítica que no es obvia, pero que puede obtenerse con herramientas de cálculo simbólico como Maple o Symbolab. En nuestro caso la obtuvimos con la aplicación para smartphones, Symbolab. Se trata de una solución con dos términos, el primero, que no involucra la constante asociada al flujo de alimentación, y la segunda, que si lo involucra, se hace 0 cuando K1 es 0. Por su parte, la constante asociada a la carga de presión se encuentra sumando a los términos de H, por lo que cuando el diferencial de presión es 0 no se suma nada dentro de la raíz. En resumen, hemos desarrollado un modelo general, en estado no estacionario, para el llenado y descarga de un tanque de área constante,
Más allá de la típica solución usando la ecuación de Torricelli, no se ha impuesto la condición de presiones iguales e iguales a la atmosférica y se ha incluido un flujo de alimentación constante. Y en otro segmento presentaremos los gráficos de la variación de la altura en el tanque con el tiempo usando una hoja de cálculo donde podrá verse cuál es el valor en estado estacionario si es que éste se alcanza. Hemos llegado al final de esta presentación. Esperamos coincidir pronto en otro segmento de fluidodinámica de procesos, en tu canal Tutor Ingeniería Química. Muchas gracias por haberte conectado y si te ha gustado, no dudes en darle me gusta y suscribirte. Si tienes dudas sobre cualquier tema dentro de nuestras pericias, no dudes en contactarnos por correo electrónico, a través de nuestra cuenta en Instagram o directamente escribiendo a nuestra cuenta de WhatsApp.